Miguel Martelotti, un gusto conocerte. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. Fotoperiodista, Así es. radicado en Pinamar desde hace algún tiempo. Casi 2 años. Bien. Una decisión de vida, ya venías a Pinamar, conocías el lugar. Sí, tengo casa desde hace 25 años acá, que la Ajá. construí, compré un lote, hice la casa, hice todo el proceso. Así que has Y tenido bueno, veranos aquí, inviernos. sí, los inviernos también, muy agradable. Bien, bien. Y bueno, a partir de haberme jubilado hace 1 año y medio, tomé la decisión de venir a vivir acá. Contanos un poco de tu trayectoria profesional, Miguel. ¿Cómo empezás? ¿Siempre ligado a al fotoperiodismo? Sí, siempre he ligado al fotoperiodismo. Sí, en el año 70, en el Sol de Quilmes, después pasé por varios diarios. Por suerte, estuve en empresas de distintos colores. O sea, eso Ajá. me permitió también conocer el lenguaje de cada uno y adaptarme un poco a ese lenguaje, ¿no? Bien. Eh, Como te decía, trabajé en diarios como Mayoría, como Clarín, como La Tarde, como Crónica, como Popular, como Página. Después trabajé en revistas Status, Gente, El Gráfico. Cuando se habla en periodismo de distintos colores, y te lo pregunta alguien que hace mucho que está en esto, pero que siempre hemos estado en lugares pequeños como es Pinamar, donde a lo mejor las líneas editoriales de los medios no son tan marcadas o no son tan exigentes para con sus trabajadores, ¿no? Claro. ¿Qué sucede en el orden nacional con eso? Bueno, en el orden nacional lo primero que uno tiene que saber es en qué medio trabaja, de alguna manera qué intereses representan esos Representa. medios y a partir de eso adecuar el lenguaje en la medida en que uno pueda sentirse identificado y si no, tratar de poner su impronta, Bien. sin dejar de cumplir de alguna manera la temática que ellos desarrollan, ¿no? Claro, porque ese es el cuento del huevo y la gallina, ¿no? Porque, ¿qué está primero? El ideal o para sostenerse en un medio, definitivamente tenés que empezar a escribir con esa tendencia. Claro. Mira, yo creo que el periodismo debiera tener la misma temática que el médico. O Que sea, el médico. tendría que tener un orden hipocrático, por así decirlo. Ujú. O sea, un juramento. Cosa que Y no ocurre. cosa que no ocurre. Y creo que debería también tener como búsqueda la verdad. Si bien la verdad es una búsqueda y no es Y es siempre relativa. y es siempre relativa, que es un poco la subjetividad de cada uno, Sí, ¿no? claro. Sí. Pero bueno, yo creo que en la medida en que uno tenga claro el oficio y que implica una búsqueda, un desarrollo y una transmisión de pensamientos, de temas, de imágenes, se puede adecuar mejor al espacio donde habita, ¿no? ¿En algunos medios te has sentido mayormente condicionado que en otros? Eh, no, 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 porque yo creo que a ver, si bien, trabajé en Crónica y trabajé en Atlántida, son cosas bastante distintas, trabajé en Página y en El Porteño, que también son cosas distintas, pero yo creo que hay 2 cosas. Si uno se identifica con el espacio, ya está, porque lo que hace simplemente es, trabajar en función de esa temática y ese lenguaje. Ahora, si uno trabaja en función de que es un trabajador más y lo hace por un sueldo, y a partir de los lugares que se abren para poder mostrar su trabajo, en general los medios concentrados tienen más posibilidades para que uno pueda mostrarse, ¿no es cierto? Nada, entonces, digamos, adecuarse a esa instancia y tratar de siempre poner la gotita que depende de la imagen, de la comunicación, del ideal de cada uno, ¿no? Decías que has tenido la posibilidad de trabajar en muchos medios y disímiles, por cierto, de diferentes coloraturas y eso te dio una apertura seguramente, ¿no? Totalmente. Ahora, trabajar en un gigante como Clarín debe ser muy distinto que el Sol de Quilmes, ¿o no? Sí, totalmente.
Totalmente, pero tiene que ver más que nada con la infraestructura que te dan, como para que vos puedas desarrollarte. Lo otro está más vinculado a una faceta eh, más amateur, entre comillas, por así decirlo, sin quitarle mérito a ningún medio entre comillas, del interior, que desarrollan de la misma manera el periodismo que en cualquier multimedio, pero tiene que ver más que nada con la infraestructura a la que vos accedés y en las facilidades que te dan para que vos puedas desarrollar tu trabajo. Pero después no, porque el lenguaje es el mismo, Es el mismo. exactamente el mismo. Bien, Y además es un oficio, ¿no? claro. Ahora, ¿el fotoperiodismo siempre va de la mano con aquel que firma la nota? No, No. no, no. ¿Y qué sucede con eso? Bueno, mirá, yo creo que hubo un cambio a mediados de la década del 80, donde empiezan a surgir editores de fotografía. Hasta entonces, en general, el reportero gráfico, un día de crónica. Salíamos a hacer una nota, volvía, revelábamos. Además, había todo un proceso que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos atravesando ahora en la era Sí, digital. claro. O sea, revelábamos, copiábamos, hacíamos 50, 60 fotos. De ellas copiábamos 3. Y de esas 3 se las dábamos a nuestro jefe editor, que en realidad editor no, a nuestro jefe de fotografía. El jefe la distribuía de acuerdo a las secciones. Si era economía, si era deportes, si era cultura, si era política. Y en general, de las 3, el que elegía la fotografía era el editor de esa sección. Bien. A mediados de los 80 se produce un cambio muy fuerte a partir de muchos que empezamos a trabajar en la idea de que la fotografía tenía que editarla el fotógrafo, sobre todo porque veía más allá de lo que Ujú. veía el cronista. Sí, claro. Y además de más allá, Sí, la había vivenciado, ¿no? la habías vivenciado y además, poniendo tu foto, no estabas a veces en relación al interés del cronista. Entonces implicaba un riesgo, por un lado, porque el editor se hacía cargo del material que salía escrito, y la consigna era de que la fotografía no tenía que seguir a un título ni un texto, sino decir algo por sí misma. Bien. Entonces ahí es donde convergen, por así decirlo, muchos reporteros gráficos, muchos fotoperiodistas, que empezamos a desarrollar esa temática y creo que hoy hay una vuelta, mira qué paradoja. Es como que de nuevo, o sea, los medios hoy se transformaron en algo más que medios. Yo te haría una pregunta. ¿Qué median los medios? ¿Qué median los medios? Claro. Y en la respuesta, yo creo que cada uno tiene que asumir en el lugar donde trabaja, en el material que expone y en lo que implica de responsabilidad esa llegada. A la vuelta de la pausa, Miguel, vamos a hablar un poco de la tecnología digital, este nuevo tiempo que también te ocupa, porque no? ofreces charlas, porque te has ayornado, Sí, sí, porque me han contado que, bueno, estás muy compenetrado con el periodismo digital, totalmente. donde un poco somos todos periodistas, es la pregunta que queda, ¿no? Porque hoy en día pareciera ser que todo aquel que tiene acceso a un teclado, un mouse, O un celular. o un celu, ni hablar, Claro, ya es claro. en los ojos de la comunidad. Ya venimos, Miguel. Dale, cómo no. ¿Te subirías a una montaña rusa sin cinturón? Vamos que se arranca, ¿eh? Flaco. Pará, un cachito, porque esto se baja. Está trabado esto. Ah, sí, este es el que no anda. Bueno, igualmente están atrás. Ahí no pasa nada, no se me preocupen. No, a mí me parece que eso tiene que bajar. A veces traba, a veces no traba, pero no pasa nada. Pero mirá cómo tiene él acá, ¿ves? Él no se puede salir. No, pero ¿sabés los años que hace que manejo esto yo? Está bien, está bien. Ya arrancamos. No, es un peligro, loco. Disculpen, tenemos que arrancar. No tenés traba, no tenés seguridad. Entonces, ¿por qué no te lo pones en el auto? El 100% de las personas usa cinturón en una montaña rusa, pero solo el 50% lo usa en el auto. Úsalo por tu seguridad.
aprender. Vas a aprender así. Soltame, por favor, soltame. Ven para acá, vení para acá, vení para acá, vení para acá. ¡Pará! No salí de esta pieza. Franco, te van a escuchar. No salí de esta pieza. ¡Déjame! Vení para acá. Déjalo ahí, llorar. Oye, ahí, llorar. ¿Qué ahí? Bien, Miguel, ¿qué es esto de la tecnología digital aplicada a los medios? Bueno, mira, paradójicamente yo a los 16 años, cuando era muy pibe, era cadete, trabajé en una empresa americana que era NSR, los que Ajá, hacen ahora los cajeros y demás. sí, En eso entonces que empezaba a salir la primera computadora de NSR que competía con IBM. con IBM, claro. Y a los 19 años yo trabajaba en un lugar que se llamaba Sales Support, apoyo de venta, que tenía que ver con programas para darle a los que entonces eran vendedores para poder ofrecer a las empresas. La computadora que estaban programando era un Century 100, que era más grande que estas dos Sí, claro, te iba a paredes, decir, en un armatoste infernal, ¿no? más chica en tamaño de capacidad que una Commodore. Impresionante lo que decís. Entonces, digo, de ahí a acá, imagínate el salto que se produce tecnológico. Eran, la marca era NSR, NSR National Cash Register. y eran más chicas que las IBM. No, el tamaño era el mismo. Era La el mismo. diferencia que IBM en ese entonces trabajaba con tarjeta perforada. Y Claro, nosotros empezábamos a trabajar ya más avanzado en banda magnética. bien. Pero no, Era para la época una diferencia muy grande, era ¿no? muy grande porque después fueron todos a la banda magnética Claro, y después ya directamente a la web, ¿no? claro. Pero no, digo que atravesé toda esa variedad de tecnología a la que, bueno, obviamente hoy estamos arribando a un espacio maravilloso en el ámbito de la horizontalidad, de poder transmitir, de poder opinar, de poner formatos que son hasta multimedia. Claro. Volviendo a la pregunta sobre qué cambia en el periodismo digital y si cualquiera es periodista, yo creo que no, yo creo que la misma temática que se produce en un medio cuando un periodista escribe o cuando un periodista imprime una fotografía debiera aplicarse en un medio digital. Después están los blogs y no me parece mal que cada uno tenga su blog y pueda poner su impronta y pueda opinar y pueda hacerlo a partir de distintos formatos. Pero yo creo que volviendo a lo otro, en el periodismo si existe la capacidad de la búsqueda de la verdad, si existe una ética en la que uno pueda medianamente tener la responsabilidad de que el que escucha se informa, pero que además de informarse se puede formar y que al formar opinión uno tiene esa responsabilidad, yo creo que tendría que tener la misma sensación o la misma necesidad en las redes, ¿no? La ventaja de las redes hoy, bueno, las redes ahora acá todavía aún no están tan desarrolladas como pueden estar en Estados Unidos o pueden estar en Europa, ¿no? Porque en general casi todos los medios escritos tienen su diario digital. En Europa y en Estados Unidos se utiliza mucho directamente el diario digital, Ahora, como puede ser Infobae. claro, la pregunta es si, digamos, la era digital no ha estandarizado un poco a todos los medios. Porque antes el prestigio, vamos a poner entre comillas, de Nación o de Clarín, quizá no se discutía por sobre otros que venían más abajo. Para nada. Claro. Hoy en día la instancia digital hace que los encontremos casi en igualdad de condiciones, ¿no? Y con una inmediatez que le es propia, en muchos casos, recién hacías mención vos, a el medio que referías recién, el gráfico. El medio, no me refería a que en general, casi todos los medios escritos tienen a su vez diarios digitales. Claro, Pero que lo importante sería que empiecen a aparecer diarios digitales, sin depender directamente del diario escrito, porque de esa manera tendrían más independencia, podrían marcar agenda propia, porque en general vos nombraste dos diarios que realmente son los gigantes de acá, y son los que de alguna manera bajan agenda. A partir de esa agenda, los medios digitales, chicos, se tienen que reacomodar en cómo contestan o cuál es la opinión, pero siempre en un formato de temáticas parecidas. sí, quizás
digamos, el medio digital ha tenido una incidencia muy grande en lugares pequeños, ¿no? Porque se Totalmente, establecen liderazgos nuevos. totalmente, totalmente. O sea, los periodistas del lugar, de los lugares, o sea, no hablemos de la cuestión, que tampoco, porque ni Clarín ni Nación federalizan la noticia, hay No, que obvio, decirlo, ¿no? para nada. Este, No, le importa poco y nada, salvo que hace un incendio gigante forestal en Pinamar, le importa poco y nada lo que pasa en Pinamar, totalmente, o en Formosa, o donde fuere, ¿no? totalmente. Digo, lo Está en digital, las 10 sí, manzanas. claro, lo digital ahora, digamos, le ha dado un predicamento a cada lugar, me parece. Yo creo que sí, por eso que es muy importante que en lugares como cualquiera de los que están en el corredor de la costa, o en el norte, o en la Patagonia, den formación a los chicos que están en la secundaria, a los que van a un terciario, como una manera también de tener una opción laboral a futuro, pero también como una opción de lenguaje. Ujú. Y dentro del lenguaje, en la búsqueda de un diario digital, ir formándose ellos también como periodistas. Porque volviendo a la pregunta tuya de que cualquiera escribe y expone, pero hoy está más de moda la selfie, sobre todo en un espacio de los 40 para abajo, Sí, un ¿no? En segmento. un segmento de menor edad. Es como que hay también el medio digital lo que transforma es que en lugar de vos mostrar el lugar, te estás mostrando en el lugar. El año Exacto. pasado estuve en Italia y me tocaba que en el Coliseo nadie le hacía fotos al Coliseo, que todo el mundo se hacía fotos a él y al Coliseo. Es como una manera también compleja de ir viendo qué está pasando en las redes, ¿no? Con el tema de la selfie, porque da la sensación de que hay como es tan rápida la tecnología, quizá los más jóvenes perciban también la rapidez de la vida. Y en ese contexto es como que quieren dejar testimonio de haber estado en ese lugar en algún momento. Bueno, yo creo que había que dejar también eso en función de algunas redes como Facebook, Sí, para mí también exacerba un poco los egos, ¿no? el narcisismo, Me parece. totalmente. Porque Claro, definitivamente es eso, ¿no? totalmente. Porque la inmediatez está bien, es cierto, va todo muy rápido, pero hoy en día todo el mundo, no solamente hablando de periodismo, ¿no? La notoriedad que se hace ver en las redes sobre cualquier accionar que antes era reservado a lo privado, digamos, irte de vacaciones o cambiar el auto, digamos, hoy Totalmente. todo se refleja ahí. Claro, está bien lo que correcto, ¿Qué de pasa, acuerdo no? completamente con. Bueno, habría que preguntar qué pasa, es una buena pregunta. Yo creo que así como la tele es como que está dentro de nuestra casa, como un actor más, como un espacio de mensaje, de comunicación, de ética y de distracción. Yo creo que hoy tanto las redes como el que está conectado a esas redes está más desde lo individual a lo colectivo, o sea, mostrando su personalidad, su narcisismo, su egolatría, por así decirlo. Yo creo que, habría que ver qué es lo que pasó también con las sociedades, porque Claro, no pasa acá, porque solamente. es casi como la instancia de la vida positiva y color de rosa, ¿no? Porque se habla poco de las separaciones y de las miserias. Totalmente, Normalmente totalmente. afloran siempre, digamos, las familias ideales, las parejas perfectas, el Claro, placer, todo emparentado al viaje, al consumo. claro. eh, digamos, las miserias todavía las estamos guardando. Salvo algunos que las exponen, ¿no? Pero, digamos, yo creo que es 10-1. Ahora, recién mencionabas a la tele. La tele ha perdido puntos de manera escandalosa con respecto a las redes, ¿no? Hoy en día están las sinopsis en YouTube Claro, de todo claro. lo que pasa saliente en el programa de La Sí, Nata o en el de Fantino o totalmente, en el de Babi. Digamos, ya la totalmente. gente, la tele, Sí, fíjate que Trump gana con las redes, porque tenía todos en los contra. medios fuertes en contra. O sea que quiere decir que también hay un espacio en ese lugar donde no solo habitamos los que deambulamos por las redes, sino que también es una mirada de aquellos que tienen otro tipo de aspiraciones, Claro, ¿no? esa es la discusión, ¿no? El timbreo casa por casa o las redes. Yo, en el plano político es muy complejo, porque quizá el timbreo casa por casa
deshabitado de todo un programa que en algún lugar arma Durán Barba, ¿no? Creo. Entonces digo, quizás sea un programa que va más allá de solo las redes, porque en las redes se trabaja muchísimo también con relación a Muchísimo. esa. Entonces digo, por un lado quizás la imagen sea más que nada del timbreo, como una manera de mostrar a los que lo hacen cercanos a la gente y al lado de la gente y en su casa, pero me parece que por el otro lado hay todo un equipo mucho más fuerte que trabaja en las redes y que muestra otras variedades. Sí, que no sé si es más barato que la tele. No, Es no, costoso, ¿no? no debe ser más barato. No debe ser más barato. O sea, la ventaja que tiene la tele es tener el aire. Sí. Pero yo veo, por ejemplo, que quedan poquitos nichos. No sé, Magario en La Matanza, que todavía muestra a los patrulleros floteados en algún spot televisivo, esa publicidad que ya es primitiva, ¿no? Sí, Digamos, totalmente. todo el mundo está recurriendo a las redes Sí, sí, como sí. un hecho de mostrar al presidente o a la gobernadora Claro, saludando a alguien y cortando en una frase positiva. claro. Digo, hay un cambio de paradigma muy fuerte también en el mensaje político, ¿no? Sí, creo que el cambio se produce a partir de la usina de llegada. Porque vos en un medio, o sea, vos podés hacer zapping en la tele, pero si mirás un canal puntual, vas a mirar solo el espacio que te transmite el canal. Mientras que en las redes, vos lo que tenés es la capacidad de captar en menor Todo el tiempo menú. posible todo el menú. Entonces, eso también te da la posibilidad de tener más información, quizá acotada, parcial, en parte también, porque bueno, también cuando hablamos de información implica que también existe un Sí, criterio claro. de consumo y ese consumo tiene una representación, ¿no? Pero sí, yo creo que igual, mira, hay una frase que me quedó haciendo zapping, por así decirlo, en lo que estamos hablando. Hay una frase que me quedó de Saramago, que Ajá. fui a escuchar una charla y él dijo que cuando escribía en un texto o cuando leía un texto de un diario y se emocionaba mucho, se le caía una lágrima en el papel y no se diluía, porque la lágrima quedaba en ese papel. Ahora, cuando le pasaba que estaba escribiendo en una computadora y le podía pasar lo mismo, no veía la lágrima. O sea que el planteo que hace también es cuánto hay de sentimiento en la temática que uno vaya desarrollando en las redes, cuánto hay de contenido cercano a la verdad, cuánto hay de retoco y pego, y a partir de eso ir armando un menú en el que el exceso de información termina desinformándote. O sea, si vos no tenés una formación de lo que fuere, política, intelectual, de cualquiera de las temáticas que puedas desarrollar, y tenés una invasión en distintas temáticas sobre ese problema, es probable que te confunda más. Ujú. Y a veces esa confusión se puede traducir en opinar mal. Entonces digo, por eso creo que hay una responsabilidad muy fuerte del emisor, muy fuerte del emisor, porque no es solo formador, sino yo siempre digo que hay veces que uno va a un médico, por eso hablaba del juramento, ¿no? Uno va a un médico y obviamente tiene un saber y para eso está, para ayudarnos en nuestra salud, y nos receta o nos recomienda tal o cual cosa, ¿no? Pero a veces digo, la enfermedad que te puede transmitir un medio, cuando te machaca todo el día sobre un tema, y ese tema probablemente sea cierto y probablemente sea real, pero no con la intensidad en que te lo desarrollan. Sí, también es cierto que muchas veces al emisor lo legitima el lector, Totalmente. ¿no? Eso sí. Y es dialéctico, sí, Claro, es dialéctico. totalmente. Sí. ¿Y él está dando charlas Estoy dando charlas, sobre estuve fotoperiodismo sobre fotoperiodismo aplicado a la era digital? sí. ¿Cuál es, digamos, el eje de las charlas que No, ofreces? el eje es imagen y comunicación y Ajá, medios. y medios. Y medios, sí. Y obviamente dentro de eso, en esta etapa, la etapa digital tiene un protagonismo que no lo podemos obviar, Claro, ¿no? sustantivo, por Sustantivo. supuesto. Pero yo creo que igual hay que seguir con la lectura, eh, con la lectura en el Con el papel. papel,
Sí. Por lo menos es lo que siempre le digo a mis hijos y en algún momento, hay veces lo consigo. Pero porque hay un corte generacional muy fuerte también. Vos imaginás, porque de aquella computadora como esta habitación a hoy, digamos, y aparte con una memoria de una Más Commodore, chica que una Commodore. em, Sí, ha pasado muchísimo, pero quizás no ha pasado todo lo que vaya a pasar de aquí a 100 años que nosotros no lo veremos, ¿no? para nada. Digo, ¿cuál será el límite de esto? ¿Tendrá límite realmente el desarrollo? Sí, el tema es Llegará que, un día en que nos vamos a corporizar estando aquí, nos corporizamos en Australia, quiero decir. claro. Digo, ¿cuál es el límite de esto? Y uno cuando era adolescente leía a Sí, Bradbury, a claro. Aldous Huxley, y que se Y imaginaban parecían cosas y uno aventuras. pensaba que eran cosas absurdas, pero las leía con avidez por las imágenes que representaban. Así como las palabras representan imágenes, uno se hacía el bocho, ¿no? Yo, la duda que siempre planteo es quién maneja las supercomputadoras que son. Porque hoy la concentración no de medios de acá, la concentración de Internet es sumamente inquietante, porque eso también implica en el camino hacia donde Por podemos ir. supuesto. Entonces digo, depende más de la capacidad que tengamos nosotros para ejercer presión hacia los que tienen la palanquita y que podamos de alguna manera demostrarle que este es un mundo habitable, que el ser humano es el mismo que hace miles de años y que lo único que cambia es lo tecnológico, pero que lo que buscamos es de alguna manera nuestra felicidad, tratamos de encontrar belleza y de buscar verdades, ¿no? Muy cierto lo que has dicho. Para cerrar esta charla, yo te agradezco mucho la cortesía de haber venido. Y bueno, seguiremos en contacto y cuando ofrezcas alguna charla por aquí, nos lo haces saber, así le damos difusión. ¿Cómo Me no? parece importante poder conocer a alguien que es experto en el tema del periodismo aplicado a este nuevo tiempo que son las redes sociales. Bueno, yo te agradezco mucho el lugar que me diste. Creo que el programa es importante justamente por la variedad de opiniones a las que vos le das lugar, así que bueno, les agradezco mucho. Muy amable. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias.